Sean bienvenidos cada uno de ustedes. Somos un grupo de personas donde nos congregamos cada domingo para poder buscar de la voluntad de Dios y también para poder aplicar esa palabra, esa voluntad de Dios a nuestras vidas. Así que sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos. Sean bienvenidos. Estamos estudiando el Evangelio de Juan, el apóstol. Así que si me acompañan, por favor, al Evangelio de Juan, por favor, capítulo 1. Es el cuarto Evangelio, el cuarto libro también, si usted quiere verlo así, de la Biblia. No sé si tenemos algunas Biblias por ahí para que aquel que no tenga se le pueda prestar una, de manera que podamos seguir la lectura de la palabra. Quisiera partir leyendo aquella parte que la semana anterior se compartía. Si estamos en el capítulo 1, entonces todos, verso número 19, quiero partir de ahí. Dice, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos vinieron de Jerusalén, los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿a quién? A Juan, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías, y los pueblos que habían sido, los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Verso 29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifiesto a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dijo Juan en testimonio, dio testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios.
Vamos a orar y pedir la ayuda de nuestro Señor ahí en nuestro lugar, por favor. Le invito a cerrar sus ojos un momento e igual que yo, poder rogarle al Señor nos hable, nos enseñe en esta mañana, en esta tarde ya. Padre, gracias te damos por este precioso momento. Gracias por la oportunidad que nos das de poder reunirnos en tu nombre, Señor. Tu palabra dice que ibas a estar en medio de nosotros si nos reuniéramos en tu nombre, y así lo hacemos en este día, para buscar de tu voluntad, para buscar que nos hables, para rogar, Señor, que hagas, Señor, mella, tu palabra haga mella en nuestras vidas, y aún, Señor, más, que pueda aquel Cordero de Dios ser revelado a aquellos que no han visto, a aquellos que no le han conocido, Señor. Te lo pedimos, Padre, te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Este día, esta tarde, vamos a estar estudiando los versículos 29 al versículo 34, pero yo quise leer desde el verso 19, porque es la continuidad de alguna manera de esa conversación, de esa plática, de ese contexto, de esos versículos 29 al 34. Cuando el versículo 21 nosotros estamos leyendo, el siguiente día vio Juan a Jesús, nos está también diciendo que el día anterior que leímos los versículos 19 al 28, son exactamente aquellos pasajes aquella conversación que se tuvo un día antes. Entonces, el día antes había ocurrido lo siguiente: habían venido algunos enviados de Jerusalén, de parte de los sacerdotes de Jerusalén, para preguntar a Juan el Bautista: ¿eres tú el Cristo? ¿O quién eres tú para que demos testimonio, para que vayamos, para que anunciemos, para que, demos información? Porque a eso hemos venido, a pedir información, a buscar o saber quién eres tú. Juan el Bautista responde y él empieza a dar exactamente testimonio. Empieza a dar testimonio, a testificar de algo que él conocía, de algo que él sabía, de algo que él de antemano se le había anunciado. Entonces, puedo decirte algo también, que el testimonio de Juan el Bautista es de suma y de gran importancia, ya que a través del testimonio de Juan el Bautista, nosotros nos podemos encontrar con aquella persona que él una y otra vez quiso presentarle a todo el pueblo que salía para escucharle. Juan el Bautista quería presentarlo en público, no en privado, a unos cuantos. Quería que fuese revelado a todos, como es el deseo nuestro de que Jesucristo sea revelado también a las vidas de ustedes. Juan tenía ese objetivo, ese propósito. De hecho, era la misión a la que se le había enviado, para venir y preparar el camino para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que ahorita vamos a leer, vino a anunciar, vino a presentar. Entonces, por eso yo decía, es importante que tú y yo estemos atentos al testimonio de Juan el Bautista, porque él nos puede conducir. Juan, las palabras, las indicaciones nos pueden conducir a aquella persona a quien estamos buscando. O yo no sé qué es lo que está buscando, pero yo estoy seguro que usted también, como su servidor, está buscando conocer más a aquel que vino a morir por nosotros, vino a dar su vida. Y bueno, también como leímos los versículos del capítulo 9 al versículo 13, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, por Jesucristo, pero el mundo no le conoció. ¡Qué terrible noticia! El mundo por él fue hecho,
En el mundo estaba presente, estaba viviendo entre ellos, estaba conviviendo entre las personas, pero el texto dice que el mundo no le conoció. Y eso es grave, y eso es terrible, porque tú y yo podemos estar en un lugar donde se estudia la misma palabra de Dios sin conocer a aquel de quien hablan las Escrituras. Tú y yo podemos estar hasta en el mejor lugar donde se predique la palabra, pero aún así no conocer a aquella persona de quien están hablando las Escrituras. En una ocasión, recuerdo el ejemplo en el libro de los Hechos de un hombre que estudiaba, tal vez como nosotros, y no entendía, no comprendía. Y alguien se le tuvo que acercar para decir, así como Juan, que tuvo que hablar en público y decirles quién era aquella persona a quien se refería las Escrituras. Entonces, por eso te decía, quise retomar solamente para tomar ese antecedente, porque es parte de eso mismo. Juan el Bautista está dando testimonio acerca de aquella persona a quien venía a presentarnos. Si yo te dijera que aquí en la ciudad de Puebla hay un médico que te cura cualquier enfermedad, sea diabetes, sea un cáncer, el que sea, yo estoy seguro de algo, que todos correríamos a buscarlo. Si yo te dijese que aquí hay un médico que puede darle vista a los ciegos, estoy seguro que aún gastaríamos lo que nosotros tenemos, porque dijo el pastor, o dijo el hermano, o dijo el que nos estaba compartiendo que hay alguien que todo lo puede. Pues Juan el Bautista quiere presentarnos a esa persona que puede hacer algo muy grande en nuestras vidas y en nuestras almas. Juan el Bautista quiere llamar la atención de todo mundo. Juan el Bautista quiere que todo mundo se entere quién es esta persona. Y por eso más adelante en los versículos, por ejemplo 35, en el verso número 43, en el capítulo 2, se nos vuelve a hablar de que vinieron más días en los que nuevamente se vuelve a Juan el Bautista vuelve a presentarnos a esa persona de quien hoy vamos a hablar. Continuemos entonces, versículo 1, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Sí, venía a él. E inmediatamente, decía yo, llama la atención de la gente, y fíjate bien cómo dice acá, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjate cómo dice este texto. He aquí, cuando Juan vio que venía, se dirigía hacia este grupo que estaba ahí reunido, inmediatamente dice, he ahí estoy seguro que estaba señalando con el dedo, estaba así con la mirada fija en esa persona, y les dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ellos entendían de alguna manera. Ellos de alguna manera sabían ese título de Cordero, para el Cordero, esa palabra, esa expresión, ellos la conocían perfectamente, el pueblo judío la entendía a la perfección. Nadie podía en el tiempo antiguo, en el tiempo antes de Jesucristo, todos entendían que nadie podía, se le podían perdonar sus pecados sin que se derramara sangre. Era necesario. El pueblo judío entendía perfectamente que necesitaba o tenía que haber derramamiento de sangre para que las personas pudiesen ser redimidas de sus pecados. Para ello, la gente, te decía yo, sabía el libro de Levítico, por ejemplo, capítulo 17, conocían muy bien esto que Juan el Bautista estaba diciendo. Te decía, el capítulo 17 del libro de Levíticos, verso número 11, dice así, porque la vida de la carne
en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Número 1, dice que va a ser expiación por nuestras almas, por nuestras vidas, por nuestras personas o por nuestros pecados. Tenían la costumbre entonces de venir cada cierto día, cada cierto tiempo, y venían a ofrecer sacrificios en el templo. Tenían la costumbre. Las personas que pecaban, sabían algo, necesitaban traer un cordero para ser sacrificado, para ser usado para que sus pecados sean perdonados, sean expiados. El sumo sacerdote mismo hacía también expiación por todo el pueblo. Venía para rogar, para de alguna manera interceder, venía para ofrecer un sacrificio de tal manera que fuera aceptable a Dios para el perdón de los pecados del pueblo. Entonces, ellos entendieron algo, Juan el Bautista les estaba presentando aquel cordero que no solamente iba a ser el que iba a ser usado para la expiación del pecado de una sola persona, sino estaba presentando, aquí Juan nos está diciendo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estaba aquí presente, Juan estaba presentando, te digo, aquel Cordero que iba a ser expiación, aquel Cordero perfecto y sin mancha, que iba a morir por todos, aquel aún en el libro de Apocalipsis nos dice en el capítulo número 5, si gustas buscarlo, el Cordero está muy de alguna manera relacionado, o sabemos que ese Cordero, o sabemos quién es el Cordero. Ahorita todo el mundo sabemos. Todos sabemos que Jesucristo es el Cordero de Dios. Ahorita después de 2019 años después de Cristo, entendemos y decimos, Jesús es el Cordero de Dios. Y decimos, Jesús fue el que murió por nosotros. Pero en el momento en el que Juan estaban viviendo, no sabían quién era ese Cordero, aquel que iba a venir para redimir los pecados del mundo. Era de alguna manera, el pueblo estaba expectante por la venida del Mesías, estaba expectante porque iba a venir aquel para morir por los pecados. Y ¿saben qué? Varios, aunque sabían que el Cordero de Dios iba a morir inmolado, algunos parecía que no entendían. Desde el Antiguo Testamento, quiero citarte este pasaje del libro de Apocalipsis, capítulo 5, verso número 8 y verso número 9, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico, un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Más adelante, casi todo el capítulo nos habla de este Cordero que fue inmolado, que fue muerto. Sí, nos habla, nos menciona lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo como el Cordero que vino a morir por nosotros. Pero yo decía, si tú y yo entonces hubiésemos vivido, imagínate tú, si tú y yo hubiésemos vivido en el tiempo de Juan el Bautista, y escucha tú, un hombre sencillo, la Escritura nos dice que Juan estaba vestido ¿de qué?
un traje de seda, de algodón o de cierta marca, tenía un saco, tenía una corbata, no sé, X. No sé cómo tú has escuchado o has leído que Juan estaba vestido. ¿De qué estaba vestido? Dice, ¿cómo dice la Biblia? Pelo de camello, un hombre sencillo. Estaba, su túnica estaba sujeto por una cuerda por ahí. Estaba sujeto. Era un hombre sencillo que comía miel silvestre. La gente se maravillaba y decía, creo que hasta tiene un demonio, no sé qué le pasa. Pero la gente normal, comemos en casa, comemos carne, los filetes, los asados, etcétera. Es sencillo, vive en el desierto, come langostas. Yo no sé cuánto les gusten las langostas, pero creo que era su alimento favorito de Juan. Un hombre sencillo, vivía y convivía con gente sencilla. Y tú, si hubieras escuchado a Juan decir, he aquí el Cordero de Dios, es como escuchar, yo creo que al hijo del vecino, no sé, que Jesucristo ha nacido y que ha venido a morir por los pecados de todo el mundo. Tal vez no le tomas importancia, tal vez no le das importancia a las palabras. En este momento, las personas que estaban congregadas, Juan, al ver a estas personas, quiso darle mucha importancia, quiso valorar mucho el hecho de que hayan llegado y estén congregados ahí en ese lugar, que estuvieran congregados en aquel lugar, porque te repito, quería presentarles, quería anunciarles. Él personalmente quería tener el privilegio de presentar al Cordero. Quisiera que me acompañes, porque es un texto. Él está citando, por así lo está presentando, aquel Cordero del libro de Isaías 53. Estaba profetizado, se habló en el Salmo número 22 de aquel Cordero, de aquella persona que iba a ser molida. Él como que de alguna manera hizo, te digo, repito, llamar la atención para que todo el mundo se diera cuenta delante de quién estaban. Delante de quién estaban. Isaías capítulo 53. ¿Están todos ahí? Quisiera que leamos este texto. Isaías 53, estamos ahora sí, verso número 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Es un salmo mesiánico. Es un texto mesiánico. Isaías nos está citando o nos está hablando, Isaías, de la revelación que tuvo acerca del Mesías, acerca del Cordero que iba a venir a morir por los pecados del mundo, como dice también Apocalipsis, de toda nación, de toda lengua, de toda nación vino a morir, por todos vino a morir. Y aquí Isaías, años atrás, había dicho, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca, por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Etcétera. ¿De quién se estaba refiriendo Isaías? ¿De quién estaba hablando Isaías? ¿No estaba hablando de esta misma persona que ese día llegó cuando Juan estaba predicando, estaba bautizando? ¿No era el mismo? Era el mismo. Y muchos no se daban cuenta. Por eso él dijo que estaba entre la gente.
Hay uno entre nosotros que no soy ni digno, dice un texto paralelo, no soy ni digno, aún estando encorvada de una manera, no soy digno de desatar la correa de su calzado. No soy digno. No soy digno ni de aún desatar. No soy digno, decía él. Esa persona es a quien Juan estaba presentando en ese momento. Juan estaba presentando a Jesucristo. Entonces, en el libro de los Hechos, capítulo número 8, en el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos, capítulo 8, verso número 32, dice así: el pasaje de las Escrituras que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Está hablando aquí Felipe con un hombre que, como te decía, estaba leyendo las Escrituras, tenía deseos de conocer las Escrituras, tenía el deseo de estudiarlas y creo de escudriñarlas. Era el deseo de este varón, pero ¿sabes qué? No entendía, no comprendía la lectura, y varios de nosotros a veces no comprendemos también la lectura, y necesitamos a veces, por así decir, de una mano de alguien que nos diga, bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Por qué dice esto? Y voy a decirte otra cosa. Yo sé que muchos de nosotros, a veces cuando llegamos a los estudios bíblicos, nos surgen interrogantes del porqué de las cosas, del porqué aún de lo que me sucede. Pero como tal vez yo no conozco a algunos hermanos, yo no tengo la confianza para poder ir y decirle: hermano, ¿de qué se trata esto que estoy leyendo? O yo no entiendo todo esto que sucede a mi alrededor. Tal vez algunos estemos sufriendo la consecuencia de nuestros pecados y no sabemos, y solo decimos: es que Dios trae juicio sobre mi vida, cuando a lo mejor sea bendición lo que está trayendo sobre tu vida. Para eso tú necesitas acercarte a algún hermano, a los hermanos ancianos de la iglesia, al pastor, y buscar lo que nosotros llamamos consejería bíblica. Necesitamos nosotros buscar consejería bíblica. No es suficiente entonces, a veces no es suficiente, con el hecho de llegar y decir amén a la predicación y decir gloria a Dios en los cantos. Necesitamos que nos dirijan, necesitamos que nos conduzcan, y para eso Dios ha puesto un cuerpo de ancianos y de pastores para llevar a las almas a Cristo. Dice el libro de Cantar, de los Cantares, quisiera así nada más para hacerte, pero la Sulamita llega a un punto en el que dice que había perdido a su amado, salió a las calles y encontró a los que rondan, a los que cuidan la ciudad, y les dijo: ¿habéis visto a mi amado? Y dice, ellos le condujeron y le dijeron hacia dónde se dirigió su amado, y después fue y corrió y se asió de él. Pero tuvo que ir y buscar y preguntar hacia dónde dirigirse para encontrar a su amado. Tú también necesitas, usted y yo necesitamos consejería bíblica. Tal vez no sea suficiente, como dice aquí. Aquel estaba bien lo que estaba leyendo, estaba correcto lo que de alguna manera estaba buscando entender, pero no entendía. Me encuentro con que a veces las personas no pueden abandonar sus pecados y dices: ya lo intenté, ya hice esto, ya hice aquello, no puedo, hermano. Y muchos terminan apartándose. Otros dicen: ¿para qué voy si sigo igual? ¿Para qué sigo asistiendo a la iglesia si mi vida no cambia? Y puedo decirte algo:
Es sincero lo que dicen las personas. Si tan solo tú buscases, si tú buscaras entonces del consejo de Dios, que yo sé que Dios bendice la vida de los hermanos, la vida de los ancianos, del pastor, nuestros pastores, creo que nos conducirían, como dice el Salmo 23, por buenos pastos, por buenos lugares. Tú necesitas entonces buscar consejería bíblica. Yo te invito a que te acerques, te invito a que busques con más seriedad a aquella persona de quien hoy estamos hablando. Con más seriedad, que te comprometas delante de Dios a ser una persona que quiere vivir y buscar andar en la voluntad de Dios. Lo necesitamos todos. Yo también lo necesito. Y yo sé que tú también lo necesitas. Así estaba Felipe presentando, hablando, como por así decir, quitándole la venda de los ojos al etíope, y le estaba diciendo, ¿sabes a quién se refiere? Se refiere a Jesucristo. Se refiere a Jesús, aquel que fue muerto en Jerusalén. Se está refiriendo a Jesucristo, aquel que murió en la cruz con otros malhechores ahí, pero él ningún mal hizo. Entonces, volviendo a nuestra lectura, a nuestro libro de estudio, Juan capítulo 1, dice que Él es el Cordero, entonces, el Cordero de Dios. Él es el Cordero de Dios. Él es el Mesías. Él es el Salvador. Él es el Cordero Supremo. Él es el que puede quitar tus pecados. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo podemos traducir eso de quitar? Imaginémonos que aquí en medio hay una gran torre, algo grande que está aquí y que no va a ser removida, creo que ni con martillo ni con cincel. Pero alguien dice, mira, hay una maquinaria súper pesada que tiene la capacidad para poder remover eso y sacarlo. Está estorbando, es más. Y no sirve eso que está ahí, un gran monumento tal vez, que no sirve para nada. Y fulano es el único que puede conducir aquello y puede quitar, arrancar o remover de raíz aún, para ya no volver a ver aquello que estamos viendo. Cuando Juan el Bautista nos está diciendo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nos está diciendo que Él tiene el poder para transformar nuestra vida. Nos está diciendo, sin vacilar, que Él es el único que puede hacer que ese pecado que nos ha atado, esclavizado, nos ha atado, aquello que podemos decir, bueno, ¿por qué hago lo que no quiero, lo que quiero no hago y hago lo que no quiero? Porque el pecado te tiene esclavizado. Nos preguntamos a veces, así como dice el libro de Romanos capítulo 7, ¿por qué yo hago lo que no quiero? ¿Por qué yo siempre tengo que hacer lo que no quiero? Porque el pecado, hace unos días ponía la comparación, el pecado es como aquel elefante gigante que ya no vemos en nuestro país, pero años atrás veíamos al gran elefante atado de su pata a una pequeña estaca, y dices, ¿cómo la gente logra dominar a un tremendo elefante con una fuerza muy grande a una pequeña estaca? Bueno, sucede que muchas veces aquel animal en las primeras veces se jaloneaba, se tiraba y quería liberarse de aquello que le ataba. Quiso de alguna manera zafarse de eso que le dominaba, que lo tenía amarrado, hasta que vio que no, se dio cuenta el animal que no pudo,
Y bueno, se quedó así. No puedo yo vencer aquello y mejor me quedo aquí. Y dices, ¿cómo pueden lograr? Después de muchos forcejeos, el animal termina rindiéndose. El ser humano, las personas, cuando buscamos de Dios, a veces nos parece así como ese elefante. Decimos, no podemos abandonar el pecado. Es difícil dejar el alcohol. Es difícil dejar de mentir. Es difícil dejar de ser injusto. Es difícil, he intentado, no puedo. He procurado, he querido hacerlo, he querido abandonar el pecado de la borrachera, del adulterio, etcétera, y vuelvo a caer en el pecado. La situación es que el pecado te tiene esclavizado. El pecado te tiene esclavizado. Más adelante veremos en el capítulo 8 de este evangelio que nuestro Señor nos dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El único que puede liberarte del pecado que te ata, que te domina, que te ha dominado, es esta persona de quien estamos hablando en esta tarde. Es Jesucristo. El consejo de la comadre, el consejo del psicólogo, el consejo de tu mejor amigo no te va a ayudar. El único suficiente, el único que tiene el poder para hacer que tu vida sea transformada es el mensaje poderoso de Jesucristo, de su evangelio. La única persona que puede hacer que nuestras vidas verdaderamente sean cambiadas por completo es esta persona. Por eso Juan nos está diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Más adelante vamos a ver en los versículos del verso 35 al 42, algunos que sí oyeron, siguieron a Jesucristo. Otros dijeron, mira Juan, aquel hombre a quien tú bautizaste, ahora también bautiza allá de aquel lado, en aquel lugar. Y más gente le sigue. ¿Y sabes qué dijo Juan? Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Es necesario que él sea conocido. Es necesario que tú le sigas también y que dejes de seguirme a mí. Nosotros vemos la vida de más adelante de Andrés, de su hermano Pedro, de Juan, de su hermano, de su hermano y de los discípulos. Algunos discípulos de estos, de los apóstoles, fueron discípulos de Juan. Natanael, Felipe, eran discípulos de Juan el Bautista, de quien estamos hablando. Y dejaron de seguir a Juan para seguir a aquel a quien verdaderamente tenían que seguir. A la persona correcta a quien tenían que conducirse, a Jesucristo. Yo espero que tú sigas y busques a la persona correcta. Yo espero que tú seas conducido entonces y seas guiado a la persona a quien tú debes de seguir. Porque si no lo hacemos así, vamos a hacernos tal vez religiosos como aquellos que llegaron para preguntar, ¿y tú quién eres? Yo soy aquella voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, todo monte y collado se ha bajado, etcétera. Está en el libro de Lucas, capítulo número 3. O sea, Isaías mismo también, Dios, profetizó acerca de la venida de Juan el Bautista. Y desde el Antiguo Testamento estaba profetizado a que iba a venir Juan el Bautista a preparar el camino del Señor. Eso es lo que estaba haciendo. Había venido a bautizar. Bueno, preguntaron, bueno, si tú no eres el Cristo, tú no eres Elías, tú no eres el profeta, entonces, ¿tú quién eres? Y le respondió y les dijo con claridad, yo solo soy soy aquella persona, aquella voz que clama en el desierto y efectivamente
Estaba clamando en el desierto, anunciando la venida del Señor Jesucristo. Estaba anunciando que hay perdón de pecados. Estaba anunciando que después de Él iba a venir otra persona que iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Estaba hablando Juan el Bautista. Viene otra persona. Así como yo no sé, pero no se compara, pero mira, cada que ahorita acabamos de pasar elecciones, pero cada que pasan elecciones, ves a cada uno de los candidatos que se presenta con nuevas cosas, así como que yo voy a hacer esto. Alguien dijo, yo voy a poner médico en tu casa, etcétera. Va a haber médico. Dices, wow, la pregunta es cómo lo va a lograr si no hay ni medicinas en los hospitales, en las clínicas. Si no hay, ¿cómo van a lograr que haya médicos en tu casa? Dice, es ilógico, la gente se lo cree. Nos hacen creer que sí, esto va a cambiar, va a ser transformado. Nuestra esperanza no debe estar en el hombre. La esperanza está en Jesucristo. Y puedo decirte algo, Juan el Bautista, su predicación era poderosa. Las personas salían para verle, para oírle. Las personas eran convertidas personas de toda clase. Habían gentes sencillas. Dice la Escritura que los publicanos, las ramitas, venían para ser bautizadas. ¿Sabes qué quiere decir eso? Querían cambiar su manera de vivir. Tenían necesidad de Dios, ya no querían vivir igual. Ya no querían seguir llevando la misma vida esclavizada al pecado. No solo eso, habían personas, vinieron algunos soldados. Vinieron soldados y preguntaron, bueno, ¿y nosotros qué haremos? Juan, mira, hemos entendido, hemos comprendido el mensaje, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué necesitamos hacer en nuestras vidas? Yo no sé si te has preguntado. Bueno, ¿y ahora qué necesito hacer? Yo sé que tienes esa pregunta, tal vez. Necesitas acercarte y buscar no solo consejería, también necesitamos entender y poner atención al mensaje que se nos comparte desde este lugar. El Señor le ha placido salvar al creyente. ¿Sabes cómo? Por la locura, dice el libro de 1 Corintios, capítulo 1, que Dios le ha agradado salvar al creyente por la locura de la predicación. Dios quiere salvar a las personas a través del oír. La fe va a venir a través del oír. Tú vas a creer cuando tú escuches, cuando tú quieras oír. La fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios, por la predicación. Entonces dice 1 Corintios, la fe viene por el oír. Y Dios le ha agradado salvar al creyente, dice ahí, por la locura de la predicación. Sí, nos parece locura. Bueno, ¿por qué no salva a Dios a través de solo cantos? Porque el mensaje más claro, más directo, correcto, es a través de la exposición y predicación de la palabra del Evangelio de Jesucristo. Necesitas tú y yo necesitamos. Yo creí a través de eso. Yo vine a Cristo por el oír. No fue mágico. El cambio no es mágico. Si tú quieres verdaderamente buscar y cambiar tu manera de vivir, necesitas, como dice también la Escritura, congregarte. Necesitas ser más constante en las enseñanzas. La constancia tiene que ver con el buscar a Dios. Necesitamos, yo no sé cuántos de aquí se alimentan cada 20 días. Yo no sé cuántos de aquí sobreviven comiendo cada mes. Yo no sé si al bebé que tienes en brazos, el pequeño, solamente lo alimentas cada 8 días. Necesitamos ser alimentados constantemente. Nuestra alma necesita de ese alimento espiritual que solamente Dios nos proporciona. No está en nadie más. A veces estamos por eso batallando, peleando con el pecado de siempre, porque no venimos, no somos constantes, no buscamos.
No buscamos. No estamos constantemente en esa comunión, en ese compañerismo que tal vez puede hasta ayudarnos. No tal vez, nos ayuda. El libro de Eclesiastés dice que cordón de 3 dobleces resiste más que uno. Y se refiere al compañerismo. Se refiere a la comunión, al contacto, a la convivencia, la comunidad, vaya. Vivir en comunidad. Eso nos va a fortalecer. Eso va a animarnos tal vez. La palabra de algún hermano que traiga a mi vida va a venir tal vez a alentarme, va a animarme. Tal vez también va a llamarme la atención y eso es bueno para nosotros. La Escritura nos dice que Dios corrige a todo aquel que ama. Y yo creo que a veces, por eso te digo, lo que algunos son maldiciones, tal vez sean bendiciones para otros. Lo que para algunos, algunas cosas sean maldiciones, juicios, para otros tal vez sean bendiciones que Dios está trayendo a su vida. Está trayendo a su vida. Entonces, necesitas beber agua, necesitas comer, es de vital importancia, una necesidad de primera mano, necesitas acercarte más al Señor, necesitas congregarte más constantemente, ¿sí? Estamos, no sé si me explique, no sé si sea claro, yo sé que a veces me cuesta decir o dejar la idea, pero Juan quería dejarnos esa idea. Juan quería que nosotros miráramos a Cristo y a nadie más. Juan mismo deseaba que sus discípulos siguieran al Salvador del mundo. Juan mismo tenía el deseo en su corazón y por eso daba testimonio. Él conocía a quién se estaba refiriendo cuando dijo, he aquí el Cordero de Dios. Él sabía a quién se estaba refiriendo cuando dijo, aquí está el Salvador, el que quita el pecado. Yo creo que esa palabra debemos tomarla como la mejor noticia del año. Esta expresión de Juan cuando nos dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, debería de ser la mejor noticia que deberíamos tomar, la mejor que hemos oído durante tal vez nuestra vida. Él es el único que quita el pecado del mundo. Él es el único. Más adelante, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Sí? Juan, aunque había nacido antes, entendió algo. Él es el Mesías. Él es el Salvador. Y dijo en el capítulo 1 el apóstol Juan, en Él fueron creadas todas las cosas. En Él fueron creadas todas las cosas. Por Él fueron creadas. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, fue creado por Jesucristo. Por Jesucristo. Él era antes que Juan. Él era antes que Juan entonces. Él ya estaba. Antes que el mundo se fundara, antes que el mundo se creara, Jesús ya estaba. Ya era. Él era Dios. Sigue siendo Dios. Seguirá siendo Dios. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dijo Juan, dio testimonio Juan, diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, el que me envió a bautizar, o sea, no había venido por su propia fuerza, por su propia voluntad, no había sido que un día se le ocurrió, voy a hacer un movimiento, voy a hacer una iglesia. Alguien lo había enviado, y ese alguien es Dios. ¿Sí? Entonces dice aquí, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas
descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. O sea, ese es el Cordero que dice Isaías 53. Ese es el que va a ser inmolado, el que va a morir para rescatar al pecador de su pecado. Al que veas, en quien veas tú que desciende el Espíritu como paloma, ese es el Mesías esperado por muchas personas. Por eso entonces no dudó en decir que él era el Cordero de Dios. Por eso no dudó. Si yo te dijera que conozco a un arquitecto que es súper bueno, es porque tal vez ya lo vi, ya lo conocí. Tal vez vi el trabajo. Si yo te digo que el abogado X, mira, te gana cualquier juicio, es porque, que es muy bueno, es porque tal vez ya lo vi. Ha ganado varios casos, etcétera, es muy bueno. Y te estoy recomendando a alguien que es muy bueno. Y te estoy diciendo que es esto, que es aquello, hace esto, hace el otro. Entonces, Juan ya había visto descender al Espíritu de Dios. Vio cuando descendió sobre Jesucristo, cuando nos dice el día siguiente, el versículo número 29, tal vez un día antes, 2 días antes, días anteriores, Jesucristo había sido bautizado. ¿Por quién crees? Por Juan el Bautista. Jesucristo había sido bautizado por Juan el Bautista. Y Juan vio, los demás no vieron, no se dieron cuenta, creo yo. Escucharon, creo, la voz algunos, pero no entendieron qué pasaba. Mas, sin embargo, él sí entendió. Porque el Señor, Dios, quien lo había enviado, le dijo algo: sobre quien veas, sobre quien tú veas que desciende el Espíritu, ese es. Y no hay duda, ese es. Entonces, Juan nos presenta y nos da testimonio de lo que él miró. Por eso es que está dando testimonio. Si nos está diciendo que él es el Cordero de Dios, es porque él vio al Espíritu descender y que estaba sobre Jesucristo. Si él te está diciendo que él es el Cordero y que él es el Mesías, es porque él ya lo había visto. Y él había venido y estaba preparando el camino de esta persona, de Jesucristo. Y él mismo dijo: mira, yo te bautizo con agua, pero viene alguien más poderoso. Viene alguien poderoso. Y si te está diciendo que viene alguien poderoso, yo creo que nos da esperanza. Nos da confianza entonces para acercarnos. Si estamos buscando a Dios, y creo que Dios, cuando comenzamos nosotros, comenzamos a buscar de Él, comenzamos a acercarnos a su presencia, el Señor empieza ya a tratar nuestras vidas. Yo he visto a personas que empiezan a dejar pecados y todavía no se han arrepentido. Yo he visto a personas que empiezan a dejar sus pecados y todavía no se han arrepentido. Y ya empiezan a cambiar su manera de vivir. Es más, en casa ya no son las mismas personas, han habido cambios en sus vidas. Ahora imagínate cuando el Señor Jesucristo venga a la vida de esa persona. Ahora imagínate lo que va a ocurrir cuando esa persona se someta a la voluntad del Señor. Entregue su vida a esta persona, a Jesucristo, que es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Entonces su vida va a cambiar verdaderamente. Su vida va a ser transformada completamente. Yo no sé qué estás buscando, pero esta persona de quien hablamos puede cambiar tu manera por completo. Él es el único que puede darte esperanza de una vida nueva. Él es el único que puede liberarte y hacerte libre, como dice Juan, del pecado.
Él es el único. Para terminar, quisiera aquí adelante el capítulo 3 de este Evangelio, verso número 15. Claro que está limitado el quitar los pecados. Dice el verso número 15, para todo aquel que en él cree, no se pierda. Para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, es aquel que en él cree. Aquel que quiere creer en Jesucristo no se va a perder. Va a tener vida eterna. Va a haber libertad de pecados en su vida. La condición es esa, que tú quieras creer, y ese creer, lo entendíamos también en los mensajes anteriores, implica que estemos dispuestos a arrepentirnos, e implica que estemos dispuestos a abandonar nuestra vida pecadora. Sí, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, implica entonces que tú y yo, si queremos que el Señor nos cambie, transforme, nos dé vida nueva en Él, necesitamos arrepentirnos, abandonar nuestros pecados y creer que Él es el Salvador, que Él es el Mesías esperado por todo el mundo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Termina diciendo el verso 34, y yo le vi y he dado testimonio que Él, es el Hijo de Dios, que es el Hijo de Dios. En pocas palabras nos está diciendo, Él es Dios. Él es Dios. Él es Dios hecho carne. El Verbo se hizo carne, está entre nosotros. Vamos a terminar ahí en nuestro lugar, cerrando nuestros ojos, por favor, un momento. Este es el Cordero de Dios. Este es el Mesías. Él es el único Cordero perfecto que puede hacernos una nueva persona. Él dice, yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Este es el Cordero que va a ser inmolado por nuestros pecados. Este es el que puede darnos, puede liberarnos, puede quitarnos, puede remover nuestros pecados. Jesucristo es el Cordero de Dios. Jesucristo es el que puede perdonarte y puede quitarte aquel pecado que te ha esclavizado. Él es. Padre, por favor, abre los ojos de nuestro entendimiento, como dice tu palabra. Abre nuestros corazones, Señor, a tu palabra. Que Jesucristo sea revelado a nuestras vidas, Señor. Jesucristo sea revelado como aquel Cordero que fue inmolado, que fue molido por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, Señor. Que no haya duda, que no haya incredulidad en venir a Él para entregarse, para rendirse, para someterse a su voluntad preciosa, perfecta. Que pongas el querer y el hacer de cada uno de los que hoy están aquí presentes. Bendice, Padre, a aquellos que han venido por primera vez. Ayúdales, fortaléceles también y también abre sus corazones a tu palabra, Señor. Llévales más y más a ti, Señor. Que este Cordero perfecto sea revelado también a aquel que vino por primera vez, porque no hay excepción de personas para ti. Gracias por este día, Señor, por tu palabra, Señor. Muchas gracias por la iglesia, por la comunión. Aún pon el deseo
profundo de buscarte, de buscar aún dirección, de buscar consejería. Yo sé que tú tienes planes de paz para cada uno de nosotros y que así lo podamos ver todos. En el nombre de Jesucristo, muchas gracias. Amén. Amén.